Amados hermanos y estimados oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie La Fe del Evangelio. Tomo 2. Deudores del Evangelio. Semana 3. La obediencia a la fe. Basada en Romanos capítulo 1, versículo 5. Día martes. Lectura bíblica. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 3, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos capítulo 12, versículo 2. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Leer con oración. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Conformados a Cristo. Ayer vimos que el Evangelio es el Señor Jesucristo y que necesitamos orar para que sea liberado para todas las personas. Es impresionante el hecho de que nosotros, en la actualidad, después de creer en el Evangelio, llegamos a ser hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios tenía solo un pueblo aquí en la tierra, pero hoy tiene a sus muchos hijos. Eso ocurrió porque el Hijo unigénito de Dios, después de la encarnación, muerte y resurrección, llegó a ser el primogénito de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos hijos de Dios. Eso quiere decir que tenemos la genética, el ADN divino. Primero, heredamos de nuestros padres biológicos la naturaleza terrenal. Por eso, es muy probable que tengamos las características físicas que nos identificarán con ellos. Pero un día, por oír el Evangelio y creer en Cristo, nacimos de nuevo, recibimos el ADN divino, la simiente divina, dentro de nosotros. Desde el día en que la vida de Dios entró en nosotros, estamos en ese proceso orgánico de volvernos cada vez más semejantes a nuestro hermano mayor Jesús, el Hijo primogénito de Dios. La palabra simiente es mencionada muchas veces en el Nuevo Testamento. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, leemos que fuimos regenerados de una simiente incorruptible mediante la palabra de Dios. Después que ocurrió el nacimiento divino en el Espíritu, en lo que se refiere al alma, comenzó un proceso de crecimiento que durará hasta la venida del Señor, hasta que Cristo sea plenamente formado en nosotros. Esto es, ser conformado a la imagen de Cristo. Ser conformado significa que vamos poco a poco, de gloria en gloria, volviéndonos más parecidos a Cristo, como una masa que es puesta dentro de pequeños moldes antes de ser llevada al horno. Al final del proceso, tendremos varias galletas idénticas a los moldes en las que fueron horneadas. Hoy existe la posibilidad de que nos amoldemos a dos tipos de molde, al de Cristo o al del mundo. Leemos en Romanos capítulo 12 que no debemos conformarnos o, lo que es lo mismo, tomar la forma de este siglo. Siglo en el original griego es aión, que significa un determinado período de tiempo
con las características propias que dan su apariencia actual. En el ayón está incluida la moda, las ideologías, los estilos de vida y actualmente la posmodernidad, con todas sus ideas que predican el fin de las referencias y patrones morales establecidos por la palabra de Dios. Ese es el molde del mundo, pero en Romanos capítulo 8, versículo 29, tenemos un segundo molde. Debemos ser conformados a la imagen de Cristo. Apreciado oyente, nuestra preocupación se manifiesta mediante esta pregunta: ¿en qué molde está usted hoy? Estar en Cristo, en el vivir de la iglesia, nos puede dar la sensación de que somos restringidos, pero eso será salvación para nosotros. Si permanecemos en ese molde, seremos trabajados juntos hasta que un día seamos glorificados con Cristo. Pero si nos quedamos en el molde del mundo, nada allí garantiza nuestro futuro cuando el Señor venga. Pregunta: ¿en qué molde está usted? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.